Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes en una nueva edición del podcast de Beto Astorga. Y el día de hoy, junto a uno de mis grandes amigos, hermanos, colegas, productor, músico, alguien que quiero mucho, es un hermano en mi familia, Germán Carpenter, para mí el Dinito. ¿Cómo está ahí, hermano, en mi corazón? Hermano, muy contento de estar por fin acá, a conversar en todos los temas que nos gustan, ¿no? Son tantas, músico, puta, siempre estar carreteando de... Acordarnos de carretes. Puta, tanta cosa que nos han pasado. Tanto Qué huido. lindo, güey. Sí, güey. Un saludo Pero por culminando, eso. ¿cierto? Y Sí. culminando uno de los mejores momentos que hemos tenido, güey, de compartir toda nuestra pasión musical, videojuegos y Anime. anime, güey. Anime. Bueno, el episodio de hoy, Shingeki no No Kyojin, Kyojin. el ataque de los titanes. Ahí. Oye, bueno, puta, llegamos al final. Sí. Bueno, quedé mal, weón, quedé con un vacío. El final me impactó, weón. Impresionante. Bueno, no eres el único, yo también. Me pasó en algún minuto con el manga, con el final del manga, pero ahora se hizo real y de verdad no sé qué ver. Ya después de esto no tengo idea qué ver Sí. después. Bueno, de verdad es un duelo. Así que nada, veámoslo juntos para explicarte un poquito todo lo que he explorado yo. Bacán. Yo vengo viendo esta serie hace más de 10 años ya, que Sí, po. tuve la suerte que alguien me la mostró cuando recién se lanzó y estaba en el arco de la Titán Hembra. Así que alcancé a ver eso. Tuve ese espacio de 4 años donde decidí por primera vez leer manga. Gracias a eso. Wow. Y por eso exploré este mundo de el manga y me fanaticé de Shingeki. Wow, qué Sí. tremendo, porque además fíjate que ocurre un fenómeno muy bonito en ese entonces. Yo me acuerdo que tú estabas viviendo en los altos de Macul en Sí. ese momento y tu gato se llamaba Eren y el otro se llamaba Armin. Y yo me acuerdo que tú me recomendaste la serie un tiempo atrás, antes de eso. Y yo la empecé a ver también más o menos ahí, como en la segunda temporada, cuando tú me la recomendaste. Yo te dije, ¿qué puedo Sí. ver? Y tú me dijiste, ve Shingeki no Kyojin. Vaya a quedar loco, weón. ¿Te acuerdas de eso, no? Por supuesto, porque nosotros hemos tenido de siempre gustos similares con Senseiya, por ejemplo. Sí. Y lo que nos movía de esas series y lo que nos comunicaba era el tema valórico, el tema de que fuera más profunda la serie, no tan solo estar viendo peleas cósmicas, no, tenía que tener un contenido más allá. Y eso nos gustaba muchísimo. Entonces dije, que esta serie le va a gustar al Lino. Así que, y desistí, pues, bueno, pero obviamente, como había un vacío tan grande entre la primera y la segunda temporada, fue como en el año 2016, Más o menos. un poquito después, ahí dije ya, bueno, se va a lanzar y va, de aquí para adelante no paramos. Claro, yo me acuerdo que fue, cuando lo conocí fue el año 2015, Ujú. ¿cachai? Y estábamos como ahí y tú me dijiste, tenéis que verte estos episodios. Y yo me acuerdo que te dije, oye, Dino, Juan, me lo vi uno tras otro y no podía parar de verlo como uno tras otro porque te atrapa. Encuentro que Sí. está muy bien escrita. ¿Qué te parece a ti el autor como escritor de la obra? ¿Qué te parece a ti eso? Como escritor, me gusta la forma en que narra un evento dándote un poco de contexto, muy poco, y después cómo construye eso. Y tú dices lo que te empezó a construir en el capítulo 5, por ejemplo, se desarrolla en el capítulo 20. Tú vuelves a leer el capítulo 5 y es un universo de cosas que empiezas a redescubrir. Entonces, Claro. el formato de narración de la historia y de escritura me encantó, este compadre. Me gustó muchísimo. Él se basó en dos obras principales. Una era un videojuego, ¿ya? Que se llama Move Loop Alternative, que también trata de algo muy similar. Es un mundo distópico, también post-apocalíptico, en el cual una persona está súper desorientada y empieza a descubrir de a poco el mundo como está conformado. Y aquí pasa lo mismo. O sea, tú estás en un mundo que tú dices, ya, esta es una época del año 1800, 1900, tú dices que esto es bastante antiguo y tratas de ubicarte, pero después vas viendo que el mundo se abre y vas descubriendo. Y al mismo tiempo que los protagonistas, tú vas descubriendo ese mundo. Entonces, compartes la misma emoción y eso te llega muchísimo. Entonces, él lo saca de ahí y luego toda la parte como de la trama y en la parte dramática lo saca de Stephen King, principalmente de La Nieve. Y ahí tienes ese modo de que estás metido en un, de repente en una crisis tremenda y sale algo más allá, algo más grande. Tú dices, esto ya no puede ser más. Y siempre viene algo más allá. Entonces, esa forma de atraparte que tiene, primero, contextualizando, y segundo, dándote esa crudeza tremenda que Stephen King también la tiene, para mostrarte realmente lo cruel y terrorífico que puede ser un mundo dominado por ese tipo de bestia. Y eso lo logra muy bien. Me gustó mucho que Jaime se llama en ese sentido.
Oh, tremendo, tremendo, tremendo. A mí me encantó cómo fue hilando la historia, tal cual como tú dices. Y el final, por ejemplo, a mí me impactó mucho. Yo te voy a ser súper sincero y agradezco esto porque nunca me spoileó. Durante todos estos 10 años jamás me hizo un spoiler, jamás. Él se había leído después el manga, pero nunca me dijo nada. Y yo tampoco me aventuré a leer el manga porque yo quería verlo en anime. Por supuesto. ¿Cachai? Mejor. Y cuando vi el final, o sea, cuando ves al capitán Levi dándolo todo, diciéndole a mi casa, onda, mi casa, tenéis que hacerlo, ¿cachai? Tenéis que matarlo porque eres tú la única, somos los únicos que quedamos. Fue impactante. Y ver la muerte de Eren también, porque a mí siempre me cargó Eren. Sí, por supuesto. Yo sabía, y sabéis que cuando tú lo dijiste, dije, entendiste muy bien el contexto del manga. ¿Por qué? O de la historia. Porque tú estás muy ligado a lo que es un héroe. La parte valórica, la tenías súper, súper clara. Y este bueno no es el héroe. No, po. Es el villano. A ti te cuentan la historia desde la perspectiva del villano. Esa es una de las gracias que tiene esta serie. Y yo sabía, si yo te spoileaba de algo, y tú lo ibas a encontrar igual en internet, ya no te iba a causar ese impacto. Y cuando llegué al final, ya no iba a ser tan emocionante porque te tiene que remover algo. Te tiene que de verdad atrapar. Y para eso, si te enterabas de qué pasaba y el cómo pasaba y el trasfondo de la historia, no lo ibas a disfrutar. Claro. Por ejemplo, Armin para mí es un personaje que creció así animalmente, un tremendo personaje, lo encontré increíble y encuentro que es uno de los ejes fundamentales de la historia. Así, literalmente Armin es brutalmente espectacular y me parece que es el último que muere. Porque cuando veía la escena, en la escena post crédito me fijé que salía las manos de mi casa cuando falleció, ¿cachai? Con la bufanda que se siguió hasta el final. Sí. Y después salía visitándolo a Armin con un bastón y con un sombrerito. Sí. Y dije, Armin fue el último en morir. Fue el último en llegar a ese árbol. Acuérdate cuando sigan corriendo. Primero que ellos fueron, después mi casa, y después Armin. Fue el tercero en morir. ¿Cuánta simbología tiene? Fíjate que además que si vemos el primer capítulo, yo no quería volver a verla porque creo que volver a verla desde el principio debe ser tremenda experiencia también. Entendiendo todo lo que pasó. Sí, absolutamente. Porque tiene una gracia con el primer capítulo del anime, cuando lo toma WIT Studio, que es los primeros que hicieron esto, que es un estudio muy pequeño de producción IG, decidieron llevarlo por un camino distinto. Querían construir algo de manera distinta. Hayao Miyazaki nunca se imaginó que esta obra iba a llegar tan lejos, ni menos que se iba a occidentalizar. ¿Ya? Porque ellos son muy exitosos los mangakas que se quedan en Japón con su obra. Y ese sueño todo. Salir al mundo es algo que para ellos es impensable. Y él lo logró. Y cuando lo toma WIT Studio, quería hacer eso, occidentalizarlo. Entonces el primer capítulo ya tiene un cambio. Y es el sueño de Eren. Eren despierta, asustado por ejemplo, y tiene un sueño muy, muy bizarro donde ve, por ejemplo, cuando se comen a la mamá, tiene imágenes inclusive de Marley, que ve un arco que viene mucho más adelante. Sí, se ve a él en el final, po. Sí. Se ve a él cuando está constituido en eso, no sé cómo definir ese titán kilométrico en esa bestia, bueno. Exactamente, entonces el manga tiene una diferencia drástica porque ahí ellos eligieron eso. Había una escena cortada que la pasaron porque cuando salió el preview, principalmente el 2012, diciendo se viene Shingeki no Kyojin, una nueva serie, ahí había una escena en la cual salía a mi casa diciéndole hasta luego Eren. Y eso sale en el manga. La primera escena del sueño de Eren es mi casa diciéndole hasta luego, como una intención como de empezar. Y luego ve a mi casa te cortaste el pelo, o te dejaste crecer el pelo, fue como distinto. Y Eren aparece llorando, no aparece asustado como en el anime. Y eso es lo que viene en la parte de la cabaña, ¿te acuerdas? Claro. Cuando lo toma, y eso es el fin de uno de los ciclos que tiene Eren. Eso es lo que yo te quería preguntar, porque no entendí lo que pasó al final cuando aparece Eren con mi casa, como si nada hubiese pasado. O sea, me refiero como que te están viviendo juntos. ¿Qué pasó eso? ¿Es un mundo alternativo? ¿Qué es lo que es? Ya. Move Loop Alternative, que es una de las influencias que tiene Hayao Miyazaki para esta obra, se llama, uno de los subgéneros se llama Isekai. Isekai es cuando tú tienes mundos paralelos o mundos distintos en los cuales el protagonista tiene que hacer algo para poder, una de dos, salir de ese mundo o crear ese mundo nuevo para poder hacer lo que él quiere cumplir. Y acá, al igual que en Move Loop Alternative, Eren está tratando de cerrar ese ciclo. Cuando tienes el poder del titán fundador, estás en un nivel como de Dios, por así decirlo. Lo dicen mucho,
porque tienes acceso a todo al mismo tiempo, Los tanto caminos, lo que pasados, decía. los caminos. Los caminos no es más que esta alucigene que le llaman, ¿ya? Que es este ser que se encontraron, que es el origen de toda la vida orgánica, como lo dice Seke. Cuando se conecta con este ser, que no tiene una mente desarrollada, el ser humano hace que se abra esa mente y empieza a ramificarse. ¿Recuerdas la historia de Emil? Bueno, ahí se juntan todas las cosas, pero se juntan no tan solo las personas, las vidas, se juntan los tiempos. Y Eren dice, mi mente está destruida, porque el pasado, el presente y el futuro, todo existe al mismo tiempo. Es un loop que tiene. Entonces, ¿qué pasa en ese mundo? Es un recuerdo de uno de los intentos de Eren de poder hacer las cosas de manera diferente y quedar con sus amigos. Y quedarse con ella. Y quedarse con ella. Y es después de ese intento que vuelve a nacer Eren, por decirlo, o vuelve a despertar. Y cuando le dice hasta luego Eren, y ahora esta vez lo voy a hacer distinto. Esta vez no me voy a ir corriendo con mi casa a construir una vida en la cual voy a morir igual. Claro. Eren dice, no me atreví a destruir el mundo, no me atreví a sacrificar historia, nada. Solamente quise vivir mis últimos 4 años contigo. Y los viven, y eso es como un regalo para él y para mi casa. Pero sabe que ahí no va a terminar. ¿Por qué no se van a tiene que acordar? volver. ¿Y por qué no se van a acordar de eso? Se van a acordar solo cuando Eren decida que ellos se acuerdan. ¿Y cuándo es? Cuando él se muere. Cuando él muere. Por eso cuando llega Armin con mi casa, dice, nos borró los recuerdos, pero ahora puedo recordar. Ahí se acordó Armin cuando estuvo con él. Exacto, toda Y esa conversación. lloró y toda esa cuestión, y le dice, no me quiero morir. Exactamente. Oh, Y esa eso escena fue ocurre, brutal. claro, y ocurre en esa dimensión. Al final, deja muy abierto esa llama respecto a cómo es el funcionamiento del poder del titán fundador y cómo está conformada esa como dimensión de los caminos. Lo único que se sabe es que allá el tiempo no existe. Decía Seke, cuando estaban construyendo, pasé mucho tiempo acá, algo que es inconmensurable. Sí. Entonces, y cuando Eren también estuvo ahí junto con Seke, que es una de mis escenas favoritas, decía, Eren, te estuve esperando una eternidad. Me crecieron las uñas, me creció el pelo, hasta que realmente ya te volvieron a construir y despertaste. ¿Sí? Y eso hace que esa dimensión como tal sea libre del tiempo. Pero a la vez todo ocurre al mismo tiempo. Por lo tanto, es un loop que va ocurriendo hasta que logra salir. ¿Y cuándo logra salir? Cuando Eren convence a mi casa que lo mate. ¿Por qué? Se une la voluntad de Ymir, la fundadora, con la voluntad de Eren. Por eso están juntos en los caminos siempre. Ymir lo único que quería era librarse de ese amor que tenía, que al fin y al cabo lo esclavizaba. Claro. Y Eren, como tal, él creía que en realidad mi casa no merecía su amor. Por lo tanto, nunca se lo dio en su minuto y sabía que la única persona que iba a poder matarlo, ¿de verdad? Y podía librar también al mismo tiempo, era mi casa. Él lo dijo. Yo vi, al final de todo esto, el resultado de la decisión de mi casa. Y ese resultado es que nos libramos de los titanes. Lo que quería todo el grupo de la Legión. Exactamente. Lo que quería Levi y lo que quería Erwin, todos querían un mundo libre de titanes. Bueno, Erwin también quería conocer y saber a profundidad qué eran los titanes y todo, pero también quería librarse de los titanes. Parte de la serie diciéndote que la humanidad recuerda ese día que estaba viviendo con miedo de los titanes. Sí. Ese es el primer punto. Y eso hace construir la historia por sobre eso. Y te cuenta siempre que todas las especies, independiente cuál sea, reaccionan ante el miedo. ¿Y cómo reacciona? Multiplicándose, entregando su corazón para que siga hacia adelante la próxima generación. Y ese es como el trasfondo finalmente. Cuando dicen, entrega el corazón por los que vienen, es para darle un propósito, un sentido a toda la gente que murió antes, para ese resultado. Claro. Es potente, es muy profunda la historia. De hecho, ya que tocaste ese tema de los momentos favoritos, por ejemplo, hay un momento que me quedó como muy marcado de los últimos episodios en esta como película que se armó al final, es el llanto de Armin desconsolado al final. Creo que es uno de los mejores momentos logrados, sobre todo para los que hemos venido siguiendo todo y los que lo vimos sentados unos minutos antes con Eren conversando en medio de la sangre. O sea, esa escena es épica. Lo que conversan y cómo Armin sigue diciéndole, bueno, voy a ser tu amigo y te voy a acompañar en el infierno y lograste lo que queríamos, vamos a estar juntos para siempre. Esa escena es brutal. Es muy potente y tiene un nivel de crudeza y es difícil tomarla también, porque la obra como tal es muy gore en realidad como parte del género de anime. Una de las razones por las cuales
le costó tanto ingresar al mundo del manga, Hajime se llama, y en esa parte te hace sentir esa crudeza respecto a la decisión que toma Eren. Y una decisión que fue llevada con mucho tiempo, en la cual nadie lo pudo comprender. Para contextualizar, en esa escena cuando Eren toma desde el suelo el pelo, los pelos y los huesos y los dientes, sí, po, brutal. Que es brutal, tú dices, este es el resultado de todo lo que he hecho, matar el 80% de la humanidad y todo, y Armin queda espantadísimo, y Armin en ese momento decide sacar de ahí, en vez de eso, sacar la concha que encontró en el mar, Sí, po. que fue lograr el objetivo, y eso cuando lo encontró para él era todo. Como él decía, yo siento que nací para correr hacia ese árbol, eso es el propósito que tiene, y cuando llega al mar y encuentra esa concha que se le queda mirando al final, y Eren dice desconsoladamente, de estos están todos sorprendidos jugando en el mar, lo conocieron por fin, algo que era una leyenda, conocen el mar, agua salada, y Eren no está ahí, Eren está pensando, ¿de verdad tengo que hacer esto? O sea, si matamos todo el enemigo que está allá, ¿vamos a ser libres? Y ahí empieza a construir Armin de a poco la imagen distinta de Eren. Ellos no quisieron asumir que Eren había cambiado y estaba roto por dentro, estaba destruido, y se formó un psicópata, al fin y al cabo. Y él es un genocida, y el genocida lo hace porque al fin y al cabo nadie más lo podía ayudar, ni él mismo. Armin se lo dice, tú eres esclavo de la libertad. Y Eren se da cuenta de eso y dice, ya no hay nada más que hacer, lo intenté muchas veces y este es el único camino que puedo seguir. Entonces, cuando están ahí, se abrazan y todo, ahí recién Eren dice, ok, te libero. Y al final libero todo esto porque esto es algo que yo quise. Yo lo quise, nadie me empujó. Yo desde que nací soy así. Y si alguien me va a quitar la libertad, yo le quito la de ellos primero. Y te plantea una pregunta que es súper compleja. Porque si alguna vez tuvieras que decidir, tú, entre todos tus seres queridos, tus seres amados, y el mundo, ¿cuál es el número de personas en las cuales tú desearías que en realidad vas a dejar a tus seres amados morir en vez del mundo? ¿Un 10% de la humanidad? ¿20, 30? Para él era el 100. Terminó siendo el 80 porque los demás defendieron eso. Pero es una persona que está totalmente dañada y obviamente llegó a un nivel de psicosis tremenda. Mi casa lo salvó de eso de una oportunidad. Lamentablemente él termina muriendo después de los 13 años y tiene que repetir de nuevo la historia. Claro, eso es lo que termina pasando en ese punto, que también es algo que cuando ocurre, tú dices, oh, no justifica lo que hace Eren, pero tú dices, en realidad lo que tuvo en sus manos es tan difícil que llegar a eso de verdad, con ese nivel de poder y con ese nivel de tener todo el mundo en contra para que sus amigos salgan al final victoriosos, tú decís, tenés que tener una determinación implacable, incuestionable. Sí. Y la inteligencia también para hacerlo. O sea, yo por ejemplo decía, yo hubiese hecho lo mismo. Yo por mi amigo, por mis seres queridos, hubiese ido y hubiese dado la vida por cualquier cosa. Pero no sé si hubiese matado el 80% de la humanidad. ¿Cachai? Es como, es impresionante lo que el personaje es capaz de llevarte. Tú no sabes si es bueno o malo. ¿Cachai? Pero lo que hace es una cuestión completamente brutal. O sea, atenta contra todos. Literalmente lo veis, es el villano, un enfermo, ¿cachai? Se volvió loco. Pero como te muestran también todo lo otro emocional de él, todo el trasfondo, tú empatizás y en partes con él, po, weón. Sí. Él quiere que mi casa con Armin sean felices, po, weón. Absolutamente, a pesar de que eso cueste su vida. Exacto, y son como las justificaciones que él tiene para seguir en el camino que va. Es una locura. Totalmente, totalmente. Y esa locura se va armando, en la serie te la van mostrando paso a paso. La primera parte donde ya hay un cambio rotundo en Eren es cuando ve a su mamá morir. Claro. Y lamentablemente eso es algo que tuvo que ocurrir. Y Eren tuvo que hacer que ocurriera para que salieran de ese loop. Él hizo que Dina Fritz, que era ese titán de la sonrisa, que se comió a la mamá, no se comiera a Bertolt y fuera directo a la casa a comerse a la mamá. De hecho, eso que estáis diciendo, claro, para quienes no entienden tan en profundidad la serie, uno de ellos, a mí ahora se me encaja más todo. Porque, por ejemplo, hay una escena que también está ya en las temporadas finales, cuando Eren finalmente, él fue el que le dijo a su padre, como el güey lo dirigió, lo manipuló. Qué brutal, güey. Esa escena es brutal. Y hasta sé que ¿cómo lo miraba? queda como... Pero si esto no ocurre así.
Claro. Él tenía que matar a la familia, ¿cómo no? Exacto, como que cambió todo, ¿cachai? Y ahí sé que queda descolocado, weón. Porque no sabe cómo, weón, qué hice mal, qué hice bien, qué pasó, este weón es un monstruo. Y la otra vez leí en un comentario, no me acuerdo si en YouTube o en un foro, que decía, el padre de Eren creó a dos bestias, creó dos titanes, a dos enfermos, ¿cachai? Y dos Ackerman decapitaron a los dos hermanos, weón. Qué buen punto, cómo se... Decapitaron a los dos, po, Exacto. los dos Ackerman decapitaron a los dos. A los dos. ¿Cachai? Qué buen punto. Son detalles, pero son detalles que son súper significativos. Y construyen una historia que al fin y al cabo todos esos detalles te llevan a, cuando la veas, nuevamente vas a entender de que eso estaba causado. Era totalmente causalidades desde Eren, más lo que hizo el niño. Claro, es como que sonríe. Es como que Eren finalmente manejó toda la historia para que ocurriera todo de tal forma que todo tenía que ser así. Exacto. Sin el saber en algunos momentos, bla, 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 hasta que finalmente siempre lo supo. Sí. Y siempre fue él. Y siempre fue él, hasta que cuando se entera de eso, ya se vuelve loco. Y eso pasa cuando le besa la mano a Historia. A Historia. Cuando ya por fin pueden recuperar Chiganchina y derrotan al Titán Bestia, se quedan con Bertolt. Armin decide que también es uno de los momentos cúlmines de la obra, es cuando todos cuestionan la decisión de Levi. Levi decide... ¿Erwin o Armin? Erwin o Armin. Sí, po, ¿verdad? Levi decide dejar descansar a Erwin de todo ese infierno. Sacarlo en... y le dolió porque Erwin fue como un papá para él. Erwin lo sostuvo emocionalmente, lo formó, le entregó valores y le dio algo por qué vivir, algo por qué luchar. ¿Qué es lo que hacen Armin y Seke? Exactamente. Lo saca incluso de estas catacumbas donde estaban, ¿te acuerdas? En su sí, donde se vivía, abajo. Lo saca de ahí. Lo lleva a un mundo, le da un propósito y dice, sígueme. ¿Está? Excelente que sea un ladrón hoy en día, pero esa potencialidad puede tener un propósito distinto. Y hay cosas acá que yo estoy interesado en saber. Y este mundo, como tú lo ves, está corrompido. Y Levi dice, si es por eso, yo te sigo. Y lo sigue y es la mejor decisión que puede haber tomado en su vida, porque gracias a Levi, cuántas cosas ocurrieron de la manera que incluso Eren también quería. Sí, y Levi siempre tenía a Eren al ojo. Sí. Cuando estaba preso también le decía... Sí, pues le forró, le sacó un diente. Exacto, y lo mantenía ahí hasta que no estés controlado y yo voy a estar al lado tuyo. Que Levi sí o sí lo iba a matar ante cualquier jugada que él viera que fuera de ese foco, lo iba a matar. Sí. Porque él olía que Eren estaba mal mentalmente. Exacto, que heavy eso. Bueno, adentrémonos un poco en los personajes, brevemente, para que los vayamos comentando, porque me parece que hay demasiados personajes que son dignos de destacar. Bueno, partamos por el principal, el protagonista de esta serie, que es Eren. ¿Qué te parece a ti Eren como personaje? Como personaje me parece, primero que todo, único. Es un personaje que tiene una construcción y deconstrucción al mismo tiempo, que tú no te das cuenta en el minuto en el cual él cambia, y tiene momentos muy culminantes en que hay siempre un cambio de actitud, y hasta que de repente dejas de verlo, viene el time skip y es otra persona. Eren es el villano de la historia y te muestra esta obra la historia, pero no desde el lado del héroe, del lado del villano. Y él al principio sigue el camino del héroe, ¿ya? Hay un modo de narrar las historias que siempre parten con una crisis, después en el crecimiento, ven un enfrentamiento culmine, que por ejemplo, cómo sigue Seiya, claro, la historia del héroe Luffy, clásica, cuántos otros personajes dentro de la misma cultura, y él también lo sigue. Pero hay un quiebre, y varios quiebres. El quiebre principal, obviamente, que es cuando muere la mamá, punto uno. Luego, el quiebre cuando están a punto de morir, y él dice, al final de mi casa rechaza su amor, y dice, no, a mi casa. La coordenada, cuando hace ese momento, él también empieza a cambiar, porque sabe que tiene una oportunidad, una posibilidad de defender a sus amigos. Y cuando sabe eso, él está muy impotente porque no puede ocupar el poder. Y viene ese arco en el cual lo encierran, Historia tiene también su desarrollo, etc. Entonces, allá la caída de ese héroe para transformarse en el villano lo encuentro sublime total. Y es un personaje con tantas dimensiones, multidimensional en todo sentido, porque normalmente cuando tú ves los héroes en el anime o en la película gringa, tú lo puedes describir con 2 o 3 valores. Es intachable,
Esa persona es incuestionable su comportamiento. En cambio de Eren, no lo sabes hasta el final. Inclusive, cuando tú pasas los arcos y llega a Marley y después llega de vuelta a China, no ves nada de Eren. No hay ninguna conversación. Tú entiendes que Eren sigue siendo el mismo al final. Sí. Y tú dices que se transformó. Entonces mucha gente no le gustó ese desarrollo porque dicen, no, Eren es chat y es totalmente un cabronazo. Eren siempre fue lamentablemente muy dañado. Claro. Muy incomprendido. ¿Y te acordás que yo te decía siempre, desde el principio te dije, uy, me carga Eren, weón, este weón, me carga este weón, yo lo haría pedazos, weón? Exactamente, como la cargación peloquiano, porque nunca fue el héroe. Este weón no es el héroe. Y me carga, decir. Por eso me gustaba Levi. Exacto. Y ese me gusta por cómo es, ¿cachai? De hecho, el capítulo que se llama Héroe son el capítulo donde Levi y Armin logran su objetivo. Los dos sacrificándose al 100%. Y finalmente terminan siendo como el Erwin y el capitán los que quedaron ahí, pues sus modelos. Exactamente. Yo te quería hacer, mira, sé que te dije que habláramos los personajes, vamos a volver, pero es que son tantas cosas que... Por supuesto. Pero ¿sabes qué, Ahora Dinito? Yo te quería decir esto. Me parece que Shingeki es, por lejos, una de las historias donde cada uno de los personajes hizo algo que si no lo hubiese hecho, no llega al final. Todos contribuyeron a que pasara algo. No voy a decir, es que Levi mató, es que mi casa lo mató. Porque sin mi casa, ¿qué pasó con Falco? Por ejemplo, todos tuvieron algo que ver. Si no, ¿qué pasó con Connie? O sea, todos tuvieron algo que ver. No sé si te hace sentido eso. Es como que todos aportaron para este desenlace. Absolutamente, muy de acuerdo. Y de hecho, uno de los primeros personajes principales que estaba dentro de la Legión de Reclutamiento, este grupo donde Eren se desarrolla, era Ymir. ¿Te acuerdas de Ymir? Sí, pues Ymir. Que estaban con historia, le decía cásate conmigo, bla, bla, Le bla. gustaba historia. Exacto, ¿te acuerdas? Bueno, ella dice, oye, pero el personaje ya muere en la segunda temporada, qué intrascendente. No, porque ella le hace ver a Historia que tiene que romper ese ciclo. Es la primera que le dice, vive tu vida libremente, no le respondas a nadie. Toma tu decisión, así como yo también la tomo. Y la deja después como diciendo, lo siento, voy a volver para acá, me voy a sacrificar para que tengan una oportunidad dentro de la muro. Cuando ya ve que Eren puede usar la coordenada, dice, hay esperanza todavía. Y toma la decisión de irse, dejar Historia, pero para que Historia sea libre de ese ciclo en los cuales todos los Fritz y toda la sangre real eran utilizados como armas, como para poder preservar siempre el poder de los Fritz y de los reyes. Claro. Y ella, después de eso, se acuerda, cuando está en la cueva, ¿te acuerdas? Cuando estaba Kenny y le dice ahora al papá de Historia, tú no tienes las agallas para ser el rey de las murallas. Y Historia tampoco, entonces yo voy, le corto la frente a Eren y ahora peleense por el poder. Que es una pelea justa entre titanes. Entonces, porque le estaba pasando el poder al papá de Historia, uno de los poderes más grandes de todo para que pudiera tener el poder del fundador y volver nuevamente al mismo ciclo en el cual se iba a anular completamente su voluntad por la voluntad de Rey Fritz, ¿te acuerdas? Sí. Que era ahí cuando se transformaban en gente pasiva y que ya estaba esperando que los vinieran a matar. Cosa que él no quería. Y Historia dice en ese minuto, cuando se acuerda y se va a punto de inyectar, se acuerda de las últimas palabras de Ymir antes de saltar. ¿Te acuerdas? Cuando se corta y ahí se revela que ella es un titán y todo. Vive tu vida como a ti te plazca. No le respondas a nadie. Entonces, claro, ella está tratando de complacer al papá y dice, ¿sabes qué más? No. Rompe la cuestión, libera a Eren. Me da lo mismo, yo soy la chica más mala del mundo. Por mí que mueran todos y que los titanes, todos a la mierda. Y Eren como que ha sorprendido y Historia toma esa actitud. Y después Historia, cuando se confabula con Eren para poder lograr que Eren saliera de ahí y hiciera el retumbar, cosa que no quería Historia igual le dice, ¿sabes qué? ¿Y si yo tuviera un hijo? Y ese hijo fuera libre, el primer Fritz libre de la historia, que no va a tener que estar cuestionado por ser de sangre real, y tener que convertirse en un titán para comerme a mí, que ese era el destino que querían todos, Claro. y la libera. Entonces, Ymir, tú dices, es un personaje que pasó hace mucho rato y no tuvo nada de trascendencia. Mentira. Sí tuvo trascendencia hasta el final de la serie. Y aparece al final. Y aparece al final también en los también. capítulos. Aparece Entonces, luchando. el comentario de que todos aportan la historia, completamente cierto. El que no, obviamente no le ponen mucho foco ni tanto en el anime ni en el manga. Pero esos que estuvieron rodeados del inicio de Eren, todos tienen algo que ver. Sí, pues. Absolutamente todo. Capitán Levi. Capitán Levi tiene... Capitán Levi
Pasándose ya lo que es la obra en sí y entenderla, si tú ves por primera vez Shingeki no Kyojin y ves la serie y no la entiendes, igual el mejor personaje que te va a quedar como qué pedazo de personaje construido y qué más brutal es Levi. Y tiene una paradoja muy buena. El más fuerte de toda la humanidad es el más bajo. El más chico. Es más alto. Sí, es el más chico, es el más fuerte chico de todos, güey. Pero también tiene este tipo de Hajin se llama, tuvo la gracia que también tenía gente que lo ayudó a formar un poquito más como el contexto psicológico, los personajes. Psicológico, pero también científico o llaman un poquito más construcción de este tema. Entonces le ayudaron a armar cómo tenía que ser el... físicamente. Exacto, todo su sistema tridimensional para poder volar y hacer todos estos temas, lo ayudaron. Dijeron entonces, ¿cuál sería entonces la mayor fuerza que podría lograr con esto? Con la persona más liviana. El más ágil, el que tenga la mejor fortaleza, pero el más liviano. Y tiene que ser bajito y construir el liviano. Mi casa muy fuerte, pero es un gato, weón. No tenía así es, idea. porque claro, al fin y al cabo, para poder cortarlo profundamente a estos tipos, necesitan mucha velocidad. Claro. Entonces, si era un tipo grande, no hay mucha velocidad en comparación a Levi. Claro. Y Levi iba por los aires, Sí. volando. Qué animación más buena cuando, por ejemplo, a mí una de las primeras escenas cuando quedé loquísimo fue cuando estaban persiguiendo a Annie. Annie llevaba a Eren en la boca. Cuando iba corriendo. Exactamente, mi casa lamentablemente comete un error y Levi tiene que salvarla y después se le ponen los ojos rojos y Modo la verse. hace bolsa, ¿no? Le entierra incluso hasta las cuchillas en los ojos. Sí, bueno. Qué brutal. No, qué Levi brutal. Y bueno, y por eso hicieron también el OVA de Levi como explicando su contexto, cuando se transforma por primera vez. Sí. Según leí, y creo que, bueno, corrígeme si es que me estoy equivocando, Ajá. los Ackerman son producto de los experimentos que se hizo en la familia real con lo que tenían los titanes finalmente. Entonces, Exacto. a ellos no logran la mutación de transformarse en otra cosa, pero tienen ese poder, esa Sí. fuerza. Exacto. Por eso son tan poderosos los Ackerman. Efectivamente, y lo construyeron como para defender al rey. Porque el rey construyó un titán imbatible, pero como humano, como cualquier otro humano. Entonces necesitaban una guardia de un nivel de potencialidad en la cual pudieran defender ante cualquier cosa. Necesitaban una fuerza sobrehumana. Para y por que eso nunca crearon- lo mataran. para que nunca lo mataran. Te tengo otro personaje, y un personaje que yo creo que te va a sorprender que te lo diga en este momento, pero bueno. Hanji-san. Ay, Hanji. La cuatro ojos. Hanji, te lo presentan. Me encanta Hanji. Es muy japo. ¿Está ahí? Sí, Es muy absolutamente, súper japo. Me encanta Hanji, pero cuando la presentan tú no sabes todavía si es hombre, mujer, qué es, pero tú sabes que es una científica y que está vuelta loca y que le encantan los titanes. Y una de las gracias que tiene Hanji es que cuando se enfrenta a los titanes se comporta como uno. Es como desafiante, como que te mira y como esta noche vamos a comer titanes y le dice a uno y el titán se desespera. Y tiene esa curiosidad por saber qué son, pero al mismo tiempo los quiere. Se conecta con ellos. ¿Te acuerdas cuando cazaron dos titanes? Ella estaba vuelta loca porque iba, ¿cachai? Y sufría mientras que estudiaba cómo se regeneraban y todo eso. Lo sufría y cuando después los termina matando Annie, ella está así desconsolada. Es como mis titanes, ¿cachai? Si yo los quiero, todo. Los titanes no tienen una mente racional, se la quieren comer nada más. Así de simple. Y ella no, es tan cariñadísima con ese tema. De ese personaje, a lo que vino después en la tercera temporada, cuando ella ya tiene que tomar el liderazgo completamente y Erwin le dice tú vas a ser la próxima comandante. Es brutal ese momento. Es brutal, y en ese momento es como Erwin, ¿quién hiciste? Ella no se lo esperaba. No se lo esperaba. Pues Erwin siempre le dijo a todos, entrega tu corazón, y Erwin ya estaba determinado a entregar su corazón en ese minuto. Ya lo hizo para también cuando fue a rescatar a Eren, siempre lo hacía. Esa determinación, No, y decía, cuando, "Bueno, yo no puedo hacer esa locura". cuando los conduce a todos bueno, en caballo al final, ese momento es épico. Ese capítulo se llama Juego Perfecto. Es brutal. Es una maravilla, y el Juego Perfecto Es lo hablan... comandante, bueno. Impresionante. Lo que habla ese capítulo, el Juego Perfecto, lo habla respecto al béisbol, ¿ya? Y lo dice Seke, it's perfect game. Les tira, tienen todo, bueno, todo llegó a su objetivo. Oh, Cada y bola ahora que lanzó. acabo de relacionar lo del béisbol porque él tenía un guante y se tiraba la pelota. Acabo de ¿Te cachar. acuerdas con Saber que estaba con su... Acabo de Exactamente, cachar. con su mentor. Y en ese capítulo como tal, el Juego Perfecto no es el de Seke, perdón, sí, no es el de Seke, es el de Erwin. Él hace el Juego Perfecto. Y el Juego Perfecto es, démosle una oportunidad a Levi
sacrificando nuestros corazones. ¿Y quién va a querer sacrificar sus corazones en esa instancia? Van a morir igual. Es brutal. Pero él le dice... Él toma la decisión estratégica de decir, el único que puede servirnos en este momento es el Capitán Levi. Y los únicos que podemos darle sentido a la muerte de todos los que muertos de hoy somos los vivos. Así que nosotros vamos, démosle sentido a ellos y démosle una oportunidad a los que vienen. Yo tengo una carta maestra que es Levi. Él va a matar a Seque. Pero para eso necesitamos entregar nuestros corazones. Y los aviva, los aleona. Es brutal esa escena. Es brutal. Qué maravilla. Y bueno, y Levi le cumplió la promesa. Se la cumple. Y en ese minuto, antes de cumplirse, acuérdate, cuando él estaba cuestionando se tenían que matar a él, decían, este desgraciado, todavía tengo tantas cosas que decirle, pero no tenemos otra que matarlo. Y para eso, sí o sí hay que matar a Seque. Y es la única orden que no le cumplió Erwin. Imagínate. Sí. Levi, que es un brutal. Puede hacer lo que él se imagine. Y con todo lo que le implica Erwin para él. Exactamente. Exacto. Él, de hecho, Levi, que decidió dejarlo morir y no lo va a honrar, es un acto muy brutal. Y él estaba emputecido. Y de repente cuando están en una temporada anterior en el bosque y empieza a pensar todas las cosas que llegaron hasta el minuto, ¿sabéis qué? No vale la pena ni siquiera mantener a este huevón vivo. Mira, matarlo ahora. Esto es ya, tengo que cumplir la promesa de Erwin. No puedo vivir con esto. Me encantan los planes que tienen aquí la milicia, además que podemos lograr algo bueno. Pero no puedo cumplir en esta cuestión. Va a matarlo y es cuando se escapa y grita y transforma a todos sus amigos en titanes. Claro, ¿no será que es como lo mismo de mi casa, que tenía que proteger a Eren? Quizás Levi como el comandante Erwin, no sé. Exacto. ¿Y eso? Como que tenía que protegerlo a él, tenía que cumplir con él. Efectivamente. Y todos los demás son distracciones entre medio de ese camino, donde ese es el propósito. Eso es la razón por la cual él entregó el corazón, siempre. Y lo dice Armin al final, que es como muy de acuerdo contigo, que Armin al final de verdad como que ¿Cuánto tiempo culmina su preguntas por personaje. Qué bueno que me preguntes por Armin ahora, porque la construcción de ese personaje, desde que te muestran que Armin es débil y todo, Armin siempre fue el más valiente. Armin siempre fue más valiente porque tenía un propósito. Es verdad. Porque cuando lo veía a Eren, le decía, en tus ojos veo que tú tienes algo. Levi también lo vio. Levi cuando lo dijo, yo le di al final el suero a este niño que tenía la misma mirada que tú. La misma mirada. Él tenía un sueño que cumplir. Más allá. Más allá. Y él se dio cuenta, a raíz del tiempo, con toda su valentía, cuando estaba intentando ser actor, que es algo que al final todos hacen. Si no estás dispuesto a sacrificarlo todo, nunca vas a ganar. Y todos tuvieron que sacrificarlo todo. Levi tuvo que sacrificar todo. Al fin y al cabo terminan en silla de ruedas. Sí, pues. ¿Cachai? Sacrificó todo. Se quedó sin piernas, sin dedo, sin ojo. Sin ojo, exactamente. Mi casa tuvo que hacer lo mismo para poder cerrar ese ciclo. Tuve que sacrificar hasta su amor. Sí. Cosa que Mir Fritz no estaba dispuesta a hacer. No estaba. Sí, pues. Y mi casa le enseña a Mir que tiene que hacerlo, que esa es la manera de cerrar el ciclo. Te lo dice Armin, y Armin lo hace infinidad de veces. No, Armin es brutal. O sea, Armin se ganó mi primer como condecoración de respeto cuando se tiró y se quemó y quedó todo quemado. Y ahí ese es brutal, Armin brutal. Y te diría que todo el arco final, como que ves lo que decía, ¿cómo se llama? El Capitán Levi y Erwin, ¿cachai? La inteligencia que tenía Armin para las decisiones. Exacto. No era un huevón que tomaba una decisión visceral, sino que él la pensaba, la meditaba. Cuando está llorando y dice, bueno, ¿por qué no entiendo? Tengo que pensar, tengo que encontrar algo, tengo que saber por qué estoy así. Exacto. O sea, bueno, ese es su poder. Sí, claro, su mente. Y se puso a conversar con Seki, esa escena brutal también. Maravillosa. Y ahí te enseñan, ese capítulo en el manga se llama Titán. Porque terminan de explicarte de una manera muy sublime qué son los titanes. Y los titanes son una expresión más de la vida en sí. Y te dice al final la vida, y sé que como muy desganado y sin ningún propósito más, porque no se cumplió su sueño con Shaver, dice, al final la vida no es más que multiplicarse. El agua no busca multiplicarse, los minerales no buscan multiplicarse. En cambio la vida, que es todo este ciclo, el cual se acostumbró a estas condiciones súper adversas, busca siempre multiplicarse, y es el único fin. Y cuando le dice Armin, no. Para mí es el único fin. Yo veo esta hoja y me acuerdo de cuando corría con él en mi casa. En ese minuto, esta hoja tampoco no tenía ningún propósito de multiplicarse. Yo solo quería hacer eso.
Y ahí se cae el ojo y dice, ¿de verdad? Y empiezan a aparecer todos los demás, que también tienen algún propósito. Claro. Estaban ahí en el Aparece camino. su mentor. Exacto. Y ahí tú te estás metiendo al fin y al cabo a la mente de Emil Fritz. Emil Fritz, acuérdate que le cortaron la lengua, no hablaba, por eso nunca se comunicó, pero él siempre buscó algo y buscaba un propósito. Eso es lo que buscaba Emil Fritz. Por lo tanto, por eso vio también muchas veces lo que hacía mi casa, porque así tenía uno y estaba atrapadísima desde el capítulo 1. Entonces, cuando te dicen que ese propósito es más importante que cualquier otra cosa en la vida, incluso que tu vida, tú tienes que estar dispuesto a sacrificarlo. Porque ese propósito es lo que nos hace, al fin y al cabo, humanos y tener una vida, hacerla sentir la vida como tal. Y no ser algo cíclico como Seque, que estaba vacío, completamente vacío. A pesar de ser una de las personas más inteligentes de esa serie, tenía una estrategia espectacular. De hecho, te iba a preguntar por Seque. Seque fue mi personaje favorito por mucho tiempo. Me lo dijiste mucho. ¿Te lo dije, te acuerdas? Sí. Porque al principio era mi casa, después fue Erwin, y pasó, cuando conocí a Seque fue como espectacular. ¿Qué personaje más bien hecho? Muy intelectual. Totalmente intelectual, y él sí está dispuesto a sacrificarlo todo. Te das cuenta que al fin y al cabo el tipo tiene un esquema de doble agente ante un montón de otras entidades, como por ejemplo, Ed Marley lo hizo de vuelta con el tema del vino. Cuando vino para acá, el tipo trabajaba solo, pero tenía un propósito también. Pierde eso, y pierde la esperanza, ¿sabes cuándo? Cuando se da cuenta en los caminos con Eren que el papá sí lo quería. ¿Verdad, po? Que se quiebra cuando el papá lo ve, weón, y cachó que sí lo quería, y que Eren le mostró eso. Por favor, detén a Eren, lo que me mostró es terrible. Pero él lo ve, porque al fin y al cabo cuando empieza a ver los caminos, mira, al final a su segundo hijo sí los quiso, ¿cachai? En cambio su primer hijo lo dejó botado, nunca fue a jugar a la pelota con él, lo menospreciaba porque no era potente, ¿cachai? Para poder convertirse en un guerrero, pero después veía el trasfondo que sí quería hacer, y siempre lo quiso. Y fue lo último que dejó en sus libros de cuando contó La historia del mundo afuera, estaba la foto con Dina y con Seque. Era lo más significativo. Claro. A él le dolió mucho, pero cometió un error gravísimo, que al fin y al cabo es una de las filosofías que tiene Shingeki. Él metió a su hijo al bosque, sea uno más, lo trató como un arma, no lo trató como su hijo nunca. Claro. Lo cambió con Eren, y Eren lo tuvo todo, y aún así Eren deformó esa visión, pero porque Eren nace así. Claro. Hay algo que lo gatilla después, y sé que nace distinto. Pero él nació para convertirse en ese villano. Él nació para convertirse en ese villano. Él nació para convertirse en esa persona que iba a acabar con los titanes. Es brutal eso. Es brutal. Es muy profundo, y te das cuenta después cuando vuelvas a ver la serie en algún minuto, o si quieres leer el manga, lo lees completo y vas a darte cuenta de eso, que hay etapas en las cuales Eren hace cosas de una manera súper natural, de una manera espontánea, y hay otras que no, que son más formadas, que son cosas que va aprendiendo, bla, bla, bla. Y normalmente lo ves cuando se convierte en titán las primeras veces. Cuando se convierte en sin titán, mano. Exacto. Cuando se convierte las primeras veces, ¿qué es lo que hace? Quiere matar a mi casa. Quiere matarlos a todos. Cuando se vuelve loco contra Annie, dice, voy a destruirlo todo, voy a quemarlo todo. Voy a destruir este mundo. Eso es de Eren. Cuando ya está vuelto loco y después va a hacer una mano contra Annie, le saca la mano, se la tira y después le está despedazando. Ese es Eren. Sí, ese es Eren de verdad. Ese mismo, el mismo que va en el barco diciendo, cuando ve al titán acorazado romper la puerta para que sigan comiéndose personas, dice, los voy a matar a todos estos cerdos. Sí, es brutal. Ese es Eren. Bueno, Falco. Falco es un personaje que cuando te lo muestran, que es cuando inicia la cuarta temporada, paréntesis, Hajime Isayama tenía planificado llegar hasta el mar, y de parlante no sabía cómo lo iba a hacer para poder mostrar el final. Lo siguió haciendo después. Esa parte la siguió haciendo después. No sabía cómo iba a presentar el arco que venía. Él siempre salía. El primer final que tenía era un final muy parecido a La Niebla, donde en La Niebla al final mueren todos, y un final súper sombrío, porque él no creía que iba a ir bien. Después, cuando ya empezó a ir bien, empieza a construir este final. Y ya lo tenía decidido al principio. Lo que no sabía él era cómo iba a construir la contraparte para mostrarte a los que eran villanos y son héroes del mundo. Y el mundo se congrega para poder atacar a los demonios de la isla, todo el tema. Esa parte no sabía cómo. Y lo primero que se le ocurrió era como tenía que llegar sí o sí a destruir el titán enorme de gigante que era Eren. Sabía que tenía que tener un titán con alas. Y crea Falco.
Falco, de Halcón. Sí, pues si yo caché con Falco, Halcón. Exactamente, es el primer personaje que te muestran y cuando parte la primera temporada hay un halcón en el cielo. Y empieza y dice como... Y dice unas palabras. Son detalles que uno en el momento, hoy día, te cobran más sentido. Po. De hecho, hay muchos detalles de la serie que yo he empezado a buscar cosas. De repente hay personajes que los viste mucho más atrás y que aparecen después adelante y no te diste cuenta y dijiste, ¡oh! Exacto. Bueno, lo hicieron, pero bueno, me había pensado, es una locura. Es brutal. Y esa parte de Falco, que te lo muestran como un personaje que está completamente libre de cualquier herencia de culpabilidad que de putrefacción mental. ¿No? Porque todos han tomado decisiones en las cuales dicen, ¿sabes qué? Todo lo que hacían, todo lo que hicieron toda tu dinastía anterior tiene que ser pagado. Falco es una persona súper buena. En cambio, Gary, como tal, está empecinada en ser un guerrero y vamos a matar a estos demonios por un propósito súper... Y Falco no. Falco no quiere eso. Claro, pues y él se lo dice. Él se lo dice. En este mundo hay personas que son una basura, pero hay gente buena. Y mira, Falco, cuando te acuerdas cuando está con Reiner, ahí debajo del escenario, sí. que es una parte cuando se va a tocar, exacto. Falco fue la persona que le demostró también a Eren como tal que sí valía la pena lo que venía después, construirlo. Y él sabía, dentro de todo, que Falco, aparte de poder ayudarlo, él tenía un papel que jugar al final, con su titán al lado. Claro, pues es el que vio el futuro de haber visto. Pues. Además que es muy bonito, lo que a mí me gusta mucho Falco, porque encuentro que Falco encarna como cualquiera de nosotros. Es esa persona que te tocó tener que hacer algo que tú no querías, y tú lo único que querías es estar con la persona que tú amas, cuidarla, protegerla, estar con ella. Exacto. Y te veis metido en medio de toda esta weá. ¿Qué más vais a hacer? Es como lo que le tocó. Y le tocó, y cuando lo hizo con la valentía. Es muy como un símil de Armin en su minuto, y Gaby de Eren, ¿cierto? Son como de esa onda. Y Falco, cuando se desarrolla completamente, es cuando se da cuenta que la cagó tremendamente con el tema de Eren. Confió en Eren profundamente, que estaba haciendo algo por su familia, hizo algo bueno. Y después que se da cuenta de que toda esa gente ha muerto por él, grita, te acuerdas contar el barco, ¿cómo es posible que pase esto? Se activó como un bar, como que fui yo, senté culpable, pero de una manera tremenda. No obstante, después de eso, él empieza a recordar y dice, voy a hacerlo. Y se arma de valor, y es el personaje clave para que puedan derrotar a él. Sí, porque su titán mandíbula es que él finalmente la única opción de acercarse, fue la única opción, no había otra. Porque con todos los titanes que habían defendiéndolo entre medio de esas huesos, vísceras, no sé qué lo que era, o sea, cómo llegaban los Ackerman ahí, era una locura. Totalmente. Además que una vez, no sé si habéis visto, pero salían como las dimensiones teóricas reales que deberían tener cada uno, y son como kilómetros, Sí, es una locura. Sí. O sea, sí. ¿Cachai? Es una locura. Tremendo. Bueno, te tengo un personaje más y vamos a ir cerrando este episodio para que después nos pasemos otro. Muy bien. Así que la gente que nos está viendo, se nos va a venir otro episodio para que estén atentos durante la semana. Vamos a sortear este maravilloso bolsito. Está precioso. De la Legión. Está bonito. Sí, y antiagua también, ¿cierto? Lo puedes llevar a todas partes y con lluvia y todo. Así que ya saben, suscríbanse, comenten y entre todos ustedes vamos a hacer el sorteo. Aquí en Chile sí, para poder enviarlo. Si no, vamos a ver si está muy lejos. Ya, te tengo dos personajes más. Uno es un personaje que para mí es muy raro. A lo mejor tú me lo vayas a resignificar ahora. Pero para mí es como ni fu ni fa. Connie. Yo pienso en ese weón y es como, oye, este weón le prendió unos chachazos así como, déjate huevear, weón. Tal cual. Es como un cabro que lo tenés que decir, déjate huevear, weón, no sé. ¿Qué onda Connie, weón? Uno cree que Connie es un personaje muy significante en cuanto a la historia, pero tiene dos propósitos principales. Uno es aportar al humor que tiene respecto a esa cabeza hueca que tiene como tal. Pero Connie, al igual que Sakta, son impredecibles. Y ese es el comportamiento de los titanes. Son impredecibles. Salen con cosas a veces en las cuales ellos, por la naturaleza que tienen, no son como, por ejemplo, Erwin. ¿Cachai? Erwin, un tachable, tremendo, pero tú sabes que ese compadre está tramando algo. Tiene algo en mente. Connie no. Connie es esa persona como más cercana a los titanes, igual que Sakta en su minuto, que es 100% emoción, cero raciocinio. Y lo necesitas en la historia.
porque te tiene que alguien decir cómo le llegan a doler las cosas. Y él se lo dice a Eren. Eren, bueno, yo no te perdono por lo que le hiciste a Sacha, porque por culpa tuya murió Sacha. Pero te entiendo. Al final te entiendo como tal. Se lo dice a Reiner. Reiner también. Yo también ahora te entiendo cómo estás. Porque lo que hiciste te debe haber dolido, ¿verdad? Es esa persona, al fin y al cabo, que no tiene un plan en la cabeza siempre. Pero es súper humano. Es súper conectado con esos valores. Entonces necesitas a ese personaje que pueda hablar esas cosas que dicen, no son medias banales. No, es muy necesario para la serie. Entonces tú decís como, no, si se podría haber muerto, y sí, posiblemente. Y aún así Connie tiene una alta popularidad, muy alta popularidad en Japón. Mira, ¿Sí? ¿será por el estilo de idiosincrasia? Quizás la idiosincrasia que tienen ellos le hará más sentido, puede De hecho, ser. el tipo de humor que ocupa y se llama en su obra, como respecto a cómo se hace, cuando hace estas cosas con Sacha y el cuestiones tremendas, Claro, es como muy, muy japo. es muy japo, ese es el tema, les gusta mucho, entonces se sienten representados con Connie. De hecho, cuando sale Seke, o Sik, como le quieran decir, cuando está en el Titán, como está en Eren, y sale la mitad del cuerpo así como, hola Levi, yo no te quiero ver. Esa weá es muy japonesa, po, weón. Yo vi la weá y dije, oye, la weá estúpida que pusieron. Totalmente. Pero bueno, ya, fue. Sí. Pero sí me quedé feliz cuando vi a Levi ahí. En la cabeza, Le corre sangre, weón. cumplí mi promesa con Erwin. Último personaje que te tengo para cerrar. Y un personaje que yo quiero escuchar de ti porque necesito entender cosas también. Bertolt. Bertolt es el intachable y es el mejor alumno que puede tener Marley. Porque no tiene ningún grado de desviación respecto a lo que tenía después de lo que es Marcel, por ejemplo, que era este cabro que era el titán mandíbula. ¿Te acuerdas? Que después viene su... El rubio. Ese era pero negro. El rubio... Marcel es el que estaba antes, Porco. Porco el hermano. Porco el ¿ya? hermano. Él es el más brillante. Y el que viene después es Bertolt. Bertolt está orientado a hacer su misión y Bertolt como tal te representa algo que los demás no tienen. Bertolt tiene mucho miedo. Está muerto de miedo. Cuando ve a los titanes y todo, ¿te acuerdas cuando, por ejemplo, estaba Reiner llevándose tanto a Bertolt como a Eren encerrado y de repente viene Annie y lo mira a los ojos? Después le a Eren y él, Bertolt está cagadísimo de miedo. Está así terrible. Él tiene mucho miedo. Y ante ese miedo, con el titán más poderoso de todos, aún así tiene debilidades. Y eso es una lectura que le hace Armin. El diálogo que tienen es exquisito entre Bertolt y Armin, cuando está en el último, antes de que venga a mi casa, le corta la oreja y después de eso se transforma. Ese diálogo es exquisito. Porque Armin es todo lo contrario. Es muy débil en comparación a lo fuerte que es Bertolt. Alto, un tremendo compadre, pero miedoso, cobarde. En cambio, Armin es valiente. Y él va más allá y termina ganando a Armin. Se toca esa fibra, ¿cachai? Inclusive, cuando están en la segunda temporada y se llevan, él detecta que a él le gusta a Annie. Y le dice, Annie, la estamos torturando, la cuestión, y lo rompe. Y en el momento que lo rompe, viene Eren, y libera a Eren. Esa jugada fue maestra. Entonces, Bertolt te enseña, al fin y al cabo, que la parte física, el ser grande, un compadre, ¿cachai? Corpulento, todo, no sirve de nada si no eres valiente. Mira, oye, ¿y qué es eso de que como que Bertolt controlaba a Armin al final, algo así, como que entendí? No, me quedé medio confuso en eso. Eso fue un diálogo que Eren hace junto con Armin y Mikasa, que es cuando todos odiaron a Eren, pero a rabiar. Tú fuiste un pionero, lo odiaste desde el capítulo 4. Desde el 1. Desde el 1. Cuando tiene ese diálogo, Eren hace una jugada maestra. Hace una pelea o una confrontación de tipo mental y de raciocinio contra Mikasa y una confrontación de tipo corporal contra Armin. Entonces le dice a Armin algo en lo cual no lo puede refutar, porque Eren sabe también que Armin está enamorado de Annie. Entonces le toca ese tema. Bertolt y Annie están enamorados de Annie. Bertolt y Armin están enamorados de Annie. Entonces le dice, tú estás siendo influenciado, ¿por qué vas a ver siempre a Annie? Y lo descoloca. Porque Armin es tan inteligente, el tema raciocinio, que lo toca la parte emocional. Y ahí golpe bajo. Y a Annie y a Mikasa lo mismo, golpe emocional. Y la destruye. Si es que Eren pelea puño a puño con Mikasa lo hace bolsa. Ackerman. Es la que lo mató, Exactamente, y es la que lo mató. Y peleando contra Armin, lo hace bolsa a él.
Entonces peleó físicamente contra Armin y psicológicamente contra Mikasa. Porque peleando psicológicamente con Armin, Armin le gana. Claro. Esa fue una jugada maestra que hizo en ese minuto. Y la batalla final es muy épica porque finalmente veía a Armin contra Eren. Qué Esa sí. pelea ahí. De titanes colosales. Los titanes colosales agarrándose a combo. Y la única opción para que entren. No, es una locura. Una locura total. Y que bien logrado que lo tuvo Estudio Mapa de poder hacer de que esa escena la hicieran épica con las cámaras hacia arriba, con los niveles de golpes que rebotan. Lento, así como. Lentos, claro, pero son unas masas gigantes. Qué maravilla era encontrarme. Después de ver el manga, te decís cómo al principio te ibas a imaginar que los tres personajes principales son los que están luchando. Es una locura. Es una locura. Bueno, oye, amigos, llevamos una hora aquí prácticamente conversando sobre Shingeki no Kyojin, este final de esta serie magistral, una de las mejores de los últimos tiempos. Me atrevería a decir que de la historia del anime, por lo menos para mí así lo es, para Germán también. Así que, bueno, nos vemos en un próximo episodio con la gente para que sigamos conversando más detallitos de Shingeki no Kyojin, el ataque de los titanes. Chao. ¡Chao! Sin su voz, ¡saque yo!